¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV, prácticamente ya en el fin de semana. Siempre solemos tratar la actualidad de la ciudad de Huesca desde el punto de vista provincial o bien del autonómico, y en esta ocasión vamos a hacerlo desde este último ámbito que acabo de mencionar, con representantes institucionales de las Cortes de Aragón, que ya prácticamente son habituales aquí, pero siempre, por supuesto, les agradecemos su presencia. Por el Partido Popular, Gerardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y por el Partido Vox, Fermín Civiac, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Bueno, encantado un día más de venir a esta tertulia. Muchísimas que echaban gracias. falta porque hace días que por una razón o por otra no había podido venir. Muy bien, pues muchísimas gracias y por supuesto nos alegramos mucho de tenerle de vuelta. Vamos con los asuntos que un poco tenemos previstos para hoy. Hace creo que muy pocos días en prensa han salido unas referencias a las infraestructuras estatales que, bueno, creo que en opinión del Partido Popular están siendo una rémora para la provincia, para la comunidad. Señor Oliván, me gustaría que hiciera la primera exposición y vamos a hablar de ello. Bueno, la verdad es que lamentablemente la provincia de Huesca suele ser noticia por las infraestructuras estatales, ¿no? Tenemos unos retrasos acumulados vergonzosos en las autovías, tenemos las infraestructuras hidráulicas como puede ser Yesa o Almudévar paralizadas. Bueno, Almudévar está acabado, pero falta suministro eléctrico, lamentable. Y luego, bueno, pues tenemos el problema de los trenes. Lo del AVE ya es que no tiene nombre. O sea, lo del AVE, en estos momentos cualquier ciudadano de Huesca que se tiene que llegar sí o sí a Madrid o a Sevilla o a cualquier punto de España, pues la verdad es que ya duda de coger el AVE porque no sabe si va a poder llegar al destino. Entonces, bueno, una de las cualidades del AVE hasta ahora era pues la gran eficiencia que tenía y el cumplimiento estricto de los horarios. La verdad es que funcionaba maravillosamente bien. Pues ahora ese componente tan importante en un transporte de alta velocidad pues ha dejado de existir, ¿no? Con lo cual, los ostenses en estos momentos, los altaragoneses, pues tienen dificultades tanto en el transporte por carretera, por autovía, como el transporte por ferrocarril. Y lamentablemente, pues bueno, vemos como el subdelegado de gobierno el otro día pues hacía unas declaraciones. El subdelegado de gobierno es el representante de Sánchez en la provincia de Huesca, ¿no? Hacía unas declaraciones denunciando las infraestructuras que competen al gobierno de Aragón, ¿no? Yo simplemente le pediría al subdelegado de gobierno que reivindique las competencias o las infraestructuras que son su competencia, y no hemos visto ninguna declaración del subdelegado de gobierno hablando de las carreteras. Tenemos la Nacional 230, los túneles de Valupor Fiscal, una carretera muy transitada y que la gente de la zona pues sabe que es muy peligrosa, pues que está ya todo para licitar y no se mueve ni un papel, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que le pido al subdelegado de gobierno que reivindique las infraestructuras que son suyas, que se monte en el AVE y intente ir a Madrid a reivindicar al ministerio competente pues el avance de todas las autovías, de las infraestructuras hidráulicas y el funcionamiento normal del transporte ferroviario, ¿no? Señor Civiac. Sí, bueno, yo por complementar un poco lo que ha dicho el señor Oliván, que en este caso estoy completamente de acuerdo de que es una vergüenza el cómo la provincia de Huesca y en general Aragón se ve siempre relegado a los puestos de cola cuando se trata de las inversiones del Estado. Y quería hacer alguna puntualización. Por ejemplo, el retraso en la construcción de las autopistas no es una cosa que afecte meramente a la circulación, es que es una cosa estratégica que está afectando a un sector tan importante como es el sector de la nieve, que hemos visto este invierno en esos fines de semana que hubo mucha afluencia en la estación de esquí de Formigal y también en las estaciones de esquí del Valle del Aragón, esos fines de semana que había nevado y que había muchísimos esquiadores, como los atascos fueron tremendos. Yo me había atrapado en uno de esos atascos que me costó más de 4 horas regresar de Formigal a Huesca, un trayecto que se hace en poco más de 1 hora habitualmente. Y eso, claro, eso es una rémora y es un lastre pues para el desarrollo de ese sector turístico, que no solamente es una actividad económica en sí misma, sino que además es una actividad estratégica que fija población en el territorio. Y como eso, que solamente es una pincelada, podríamos hablar de todos los sectores económicos en general, porque la verdad que el caos ferroviario que hay en toda España, no solamente en Huesca, es que el caos está ocurriendo en toda España. Pero
en Huesca nos vemos especialmente afectados. Primero porque el AVE se retrasa, porque el material viario, es decir, los trenes son antiquísimos, son de la época, lo estábamos comentando antes de comenzar la tertulia, de la época de la Expo. Los primeros, sí. Sí, exactamente, son los primeros que hubo. Luego tenemos la línea convencional de Tardienta a Huesca que está sin electrificar, con lo cual pues un servicio normal de un tren con cierta frecuencia a Zaragoza pues se hace complicado, y además seguimos con muy poca frecuencia en la comunicación de Zaragoza a Huesca y de Zaragoza a Lérida, que apenas ese programa que hay pues llega solamente hasta Binefar. Y bueno, pues la verdad que vayamos por donde vayamos en todo el tema de las infraestructuras, pues vemos que están mal. Todo el tema hidráulico, hace muchísimos años que nos hacen nuevas presas, que nos están limpiando los cauces de los ríos. Ha comentado el señor Oliván el asunto del embalse de Almudévar, de esa falta de previsión. Más que de la línea eléctrica, parece ser que la subestación transformadora que hay en Plus no tiene bastante potencia. Hay quien dice que quizás sea por la instalación de Amazon World Services que se ha comido toda la electricidad, pero bueno, hace ya años que se instaló Amazon, con lo cual habría habido tiempo de ampliar la capacidad de la subestación que hay en Plus. Así que cualquier explicación no tiene ninguna lógica. Y respecto a las carreteras, bueno, las carreteras en Aragón todo el mundo sabe que están fatal. En las Cortes, pues en la Comisión de Fomento con muchísima frecuencia vienen iniciativas para arreglar esta carretera, tal. Incluso a lo largo del territorio de Aragón se han constituido plataformas como la en Albalate, que demandan el arreglo de la carretera de Albalate a Binefar por Esplus, porque claro, tener una mala carretera, pues al final pues se producen más accidentes, el tiempo de transporte es mayor, se dificulta la comunicación, el comercio, se dificulta todo. Y que además se hacen viajes muy incómodos. Y muchas veces se da vuelta para no ir por esas carreteras tan malas, ¿no? Bueno, en Aragón tenemos muy malas carreteras, si bien hay un plan. Las cosas como son. Hay un plan que vamos a ver si finalmente el proyecto estrella del consejero Octavio López sale adelante, y ese plan especial de carreteras, más un plan ordinario, pues se va poniendo dinero todos los años durante muchos años, porque el estado de las carreteras en Aragón no se soluciona en un año. De esto ya hemos hablado en esta tertulia en otras ocasiones. Ahora falta pues igual 8 años o 10 años de hacer inversiones constantes hasta que tengamos unas carreteras un poco decentes, debido al abandono durante legislaturas enteras de las carreteras, lo cual no es raro porque hemos visto estos días que la Cámara de Cuentas presentó su informe sobre financiación autonómica, que ha habido un déficit crónico estructural en las cuentas del Gobierno de Aragón, que ha dificultado, que ha hecho imposible destinar dinero a arreglar carreteras. Y como denunciamos siempre desde Vox, se aceptaron las competencias de sanidad y educación con poco dinero, se nos transfirieron unas competencias y no se le dotó de la financiación adecuada, y venimos arrastrando esa situación durante años, y eso pues aparece pues en la insuficiencia de recursos en el Hospital de Barbastro, en la carretera de Albalate a Binefar, pues, y en muchos otros temas relacionados con la prestación de servicios públicos que nos afectan a todos. Bueno, lo decía el señor Civiac, durante estos últimos años no se ha invertido un duro en carreteras, absolutamente nada. Entonces, claro, ahora hay un déficit en el mantenimiento pues verdaderamente preocupante. Hay carreteras que están muy mal. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que el Partido Socialista denuncie el estado de determinadas carreteras cuando el plan extraordinario que está ejecutando el actual gobierno del presidente Azcón es el que dejó preparado el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista dejó preparado un plan extraordinario donde se definían qué itinerarios iban a entrar en ese plan extraordinario. Claro, la pregunta es, ¿cómo se atreve el Partido Socialista a denunciar el estado de determinadas carreteras cuando no las incluyeron en ese plan extraordinario? Es que esta es la pregunta del millón. Es decir, ¿con qué legitimidad el Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista en las Cortes sobre todo, denuncian el estado de carreteras que todos sabemos que están mal, cuando no las incluyeron en ese plan extraordinario? Si tan mal estaban, que las hubieran incluido y ahora se estarían ejecutando. Pero claro, al final es verdad, se van a arreglar con ese plan extraordinario aproximadamente un tercio
de las carreteras de Aragón, dependientes del Gobierno de Aragón, pero faltan un montón más que nos arreglen. Y claro, los ciudadanos tampoco tienen por qué entender de qué es un plan extraordinario y qué es un plan ordinario. Los ciudadanos lo que ven es que una carretera que pasa por al lado se arregla y la que peor está, que pasa al otro lado, no se arregla. Entonces eso es lo que no entienden, ¿no? Con lo cual yo sí que pediría un poquito de responsabilidad al Partido Socialista. Están haciendo una guerra con esta cuestión, bueno, moviendo las sensibilidades en el territorio por las carreteras que el Partido Socialista no incluyó en ese plan extraordinario. Y yo lo que digo, ¿no?, pediría un poquito de responsabilidad al Partido Socialista. Va a haber una inversión muy importante en carreteras. Durante 25 años el Gobierno de Aragón va a tener que inyectar una cantidad importante y veremos si somos capaces de tener más dinero, más presupuesto para arreglar en planes ordinarios pues el resto de carreteras como merecen en el conjunto de Aragón y en la provincia de Huesca. Bueno, pues si les parece vamos a acudir ya a otro asunto. Por temas de tiempo me gustaría tratarlos todos y es, bueno, esa reivindicación, entiendo, si no me corrige, señor Civiac, de Vox, de la gratuidad para, bueno, pues para las guarderías, para la edad de 0 a 3 años, si es tan amable de ir explicando el asunto y lo vamos hablando también. Bueno, si bien en el lenguaje a lo mejor coloquial se habla de guarderías, la verdad que de lo que estamos hablando es de escuelas infantiles de primer ciclo, de 0 a 3 años, porque desde una orden que hay del Departamento de Educación del año 2005, pues ya se fijaron cuáles eran las condiciones para que se pudiera hablar de centros de educación infantil, a diferencia de la guardería, que no solamente es un sitio para tener a los niños, entre comillas, guardados, sino pues que hay actividades educativas, en fin, las actividades propias de la edad de esos niños. Bien, no es una reivindicación de Vox propiamente, es una reivindicación, entendemos, de toda la sociedad aragonesa, y además es que es una cosa que nadie discute. Hay un amplísimo consenso en las Cortes de Aragón. Yo creo que todos los partidos, de una manera o de otra, en algún momento han mostrado su apoyo a que tiene que haber una gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, como ocurre en Galicia, en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad en Valencia, pero que en Aragón eso todavía no se ha implementado. Bien es cierto que la consejera Tomasa Hernández puso en marcha una mesa de diálogo con todos los sectores implicados y todos los colectivos y pedimos su comparecencia esta semana para que nos explicara el estado de ese proyecto, porque es un compromiso que tiene el Gobierno de Aragón con Vox, que se firmó en el Pacto de Gobernabilidad de Aragón a principio de la legislatura, pero en general no con Vox, sino con la sociedad aragonesa, porque eso venía en su programa electoral, se ha prometido en innumerables ocasiones, se han hecho anuncios de que durante esta legislatura se iba a garantizar la gratuidad de 0 a 3 años, y vino la consejera a dar explicaciones sobre cómo avanzaba este proyecto, pero desgraciadamente nosotros tenemos que decir que el proyecto no avanza y que la información que nos dieron era absolutamente insuficiente. No se habló de plazos, no se dijo cuándo iba a empezar. Nosotros esperábamos que nos dijeran que al menos este próximo curso, que empezaba en septiembre, los niños más mayores, los niños de 2 a 3 años, al menos tendrían asegurado ese sistema. Por otro lado, lo poco que dijo no nos parece mal, que dijo que se iba a contar con todos los recursos existentes, con lo público, con lo privado, que iba a haber concierto con los centros privados, si bien técnicamente no es concierto, sino que son ayudas que se dan a los padres, pero que se les paga a los centros escolares, son subvenciones en realidad. Pero que al final, después de más de 1 hora y cuarto de comparecencia, no dijo en qué momento de la legislatura va a comenzar esa gratuidad. Y entonces lo que nosotros vemos es que cada vez que el Gobierno de Aragón tiene un proyecto y ese proyecto se va retrasando, por ejemplo, la rebaja fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones y otras rebajas fiscales que se han prometido también en repetidas ocasiones, que no es porque Vox lo pida, sino porque el propio Gobierno se ha comprometido a hacerlo, vemos que al final hay una excusa que sirve para todo, que es que no hay presupuestos. Y al final se desliza que no hay presupuestos por culpa de Vox. Y eso, vamos, eso nosotros no lo podemos aceptar, porque quien tiene obligación
de aprobar un techo de gasto y de llevar un proyecto de ley a las Cortes de Aragón es el Gobierno, y no nos cansamos de decirlo, lo decimos siempre que tenemos ocasión. Es más, tan es así que le ofrecimos a la consejera de Educación que en el caso de que finalmente no hubiera presupuesto, que le garantizábamos que si traía un decreto ley con un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, Vox lo aprobaría. Señor Limán. Bueno, aquí hay dos cuestiones que evidentemente no es un compromiso con Vox. La escolarización de 0 a 3 años gratuita no es que fuera un compromiso con Vox, es verdad que fue un compromiso de gobierno, pero evidentemente ese compromiso está roto. Es un compromiso del Partido Popular, porque así se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones, figura en el programa electoral. Hay un acuerdo, el acuerdo de Córdoba, de todos los presidentes de comunidad autónoma del Partido Popular, donde en muchas comunidades ya se está implantando, donde se optaba por la escolarización 0 a 3 años gratuita, y también se habló y se comprometió el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que si es presidente del Gobierno financiaría o entraría en colaboración en la financiación de esta escolarización gratuita. Y aquí hay dos cuestiones fundamentales que hay que resolver antes de implantarlo. Diré antes de implantarlo totalmente porque ya se está implantando. Ya se está implantando. Hay destinados en estos momentos aproximadamente 20 millones de euros, sobre todo para lo que es la escolarización temprana de niños de 2-3 años, donde ya se está implantando en muchos colegios gratuitamente. Digo que hay dos cuestiones que hay que resolver primero. Una primera es el modelo y otra es la financiación. En cuanto al modelo, ha explicado Fermín Civiac que se ha constituido una mesa de trabajo donde están todos los agentes, tanto públicos como guarderías o escuelas infantiles privadas y concertadas, donde de alguna manera se está debatiendo qué modelo se va a implementar en Aragón. Y parece ser que el modelo y por el que apuesta el Partido Popular es el modelo de colaboración público-privada. No, creo que en estos momentos no podemos prescindir de ninguna escuela infantil, tanto públicas como privadas, para poner en marcha este proyecto, porque además, claro, la izquierda se le llena la boca que sea todo público, pero claro, eso primero no se optimizaría pues la red que hay en estos momentos, y por otro lado pondríamos en serio riesgo a las actuales escuelas infantiles privadas que existen en este momento en la comunidad autónoma, con lo cual yo creo que al final, si tenemos una red suficiente, porque por lo que explicó el otro día la consejera, sería suficiente con lo que tenemos para prestar el servicio a los más de 20.000 niños que acuden a escuelas infantiles, pues lo lógico es utilizar toda la red. Pues bueno, una vez definido el modelo, que prácticamente pues es la vía que se va a implementar o que se quiere implementar, por otro lado está la financiación. Y en cuanto a la financiación, pues tenemos dos problemas. Primero, que no hay presupuesto. Segundo, dentro de que no hay presupuesto, tenemos una menor financiación en este año 2025 de 87 millones menos que en el año 2024. Y por otro lado, no se ha resuelto la financiación autonómica. Estamos hablando de que Aragón, en estos momentos, si no se tienen en cuenta esos criterios que Aragón demanda de orografía, de dispersidad, de envejecimiento de la población, pues de alguna manera dejaría de ingresar más de 400 millones de euros, pues claro, son cuestiones que hacen pensar en estos momentos de forma responsable, creo yo, al Gobierno de Aragón, de que no hay que lanzarse a poner proyectos tan importantes. Y vuelvo a decir, el Partido Popular está convencido de que hay que hacerlo y se va a hacer. Pues lógicamente es una cuestión muy arriesgada poner en marcha ahora un sistema tan amplio y tan riguroso cuando no se tiene garantizada la financiación. Y en ese sentido también hay que decir que se ha pedido financiación al Gobierno de España para poner en marcha, porque al final, aunque las competencias sean de los gobiernos autonómicos, la financiación siempre viene del Estado para la educación, y esto es una forma de educación. Y claro, aquí Pilar Alegría pues se pone de perfil. Pilar Alegría es la ministra de Educación y en esta cuestión se pone de perfil seguramente pues porque no quiere ayudar a muchas comunidades autónomas que no son de su signo. Esta es una forma
que tiene habitual de gobernar el Partido Socialista, una forma sectaria, ¿no? Yo creo que un gobernante, en este caso una ministra de Educación, lo que tiene que facilitar es la vida a sus ciudadanos, ¿no? Y en estos momentos creo que sería una forma importante de ayudar a los ciudadanos, en este caso de Aragón, pues ayudando a implementar ese sistema de gratuidad de los de otros años. Bueno, estamos en un momento de decisión y estamos en un momento de también conseguir la financiación para ponerlo en marcha. Yo confío que antes de que acabe la legislatura vamos a ver pasos en ese sentido, porque el compromiso es firme por parte del Gobierno de Aragón. Hay una voluntad, no sé si unánime, de todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón. Otra cosa es el modelo. Otra cosa es el modelo, que indudablemente hay partidos políticos que no van a estar de acuerdo en el modelo, aunque en otros casos sí que lo están, en otros tipos de concertaciones sí que lo están, pero en este caso, en la colaboración público-privada, pues ya vemos como a la izquierda pues le llena la boca de que todo sea público, todo público, poniendo en riesgo, como he dicho, pues iniciativas privadas que tienen la misma legitimidad que un servicio, en este caso, público. Bueno, una última intervención, si le parece, señor Cidia, que pasamos al siguiente asunto. Sí, bueno, podríamos hablar de esto pues durante horas, ¿no? Pero la realidad es que siendo verdad que la Comunidad Autónoma de Aragón ha estado infrafinanciada desde el principio, especialmente desde que se nos transfirieron con poco dinero las competencias de sanidad y de educación, esto viene desde siempre porque ya hubo unas comunidades de primera, que eran Navarra y País Vasco, que se respetó los derechos históricos, luego estuvieron las comunidades de vía rápida, luego las de vía lenta, que fuimos nosotros. Y la verdad que todos los gobiernos, todos, siempre han privilegiado en la financiación autonómica a aquellas regiones donde había gobiernos nacionalistas y separatistas, y se privilegió al País Vasco. Ya en la época de Mariano Rajoy, que en sus últimas semanas de gobierno se aprobó un nuevo cupo que reducía sustancialmente la aportación del País Vasco a las arcas del Estado, y ahora estamos con Pedro Sánchez, pues que va a hacer un sistema de financiación ad hoc pues para contentar a quien nunca se va a contentar, que son los separatistas catalanes. Y al final, claro, para los demás hay menos dinero, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que ha pasado desde el principio. Nosotros lo que vemos es que la legislatura ya está en su ecuador. Ya hace 2 años que hubo elecciones, prácticamente hace ya 2 años que hubo elecciones, en mayo del 2023. Y no se han bajado los impuestos, salvo un pequeño retoque en el IRPF, que no es propiamente bajada, sino que fue deflactación. No se ha tocado el impuesto de sucesiones y donaciones, más que también para un pequeño grupo de personas. No se ha tocado los tipos impositivos del IRPF. No hay ayudas a la familia y a la natalidad. No se ha comenzado, si bien hay planes, no se ha comenzado a arreglar las carreteras. No hay nada todavía de la enseñanza de 0 a 3 años, y la sanidad, como ya hemos comentado en esta misma tertulia en innumerables ocasiones, a pesar del apoyo que Vox le está dando, a que al final nos lo tendremos que replantear al consejero de Sanidad, la sanidad sigue sin mejorar, y fue uno de los puntos decisivos por los que perdió las elecciones Lambán, por el caos que había en la sanidad, y nos tememos que al paso que vamos, la vuelta de la izquierda al poder, lejos de ser una hipótesis irrealizable, pues es que al final va a estar dentro de las posibilidades. Si este gobierno no arregla las carreteras, no arregla la sanidad, no pone la enseñanza de 0 a 3 años, y no bajan los impuestos diciendo que hay que privilegiar los servicios públicos, cuando en verdad los servicios públicos tampoco están mejorando, pues yo no sé con qué balance va a ir el Partido Popular y el señor Azcón a las próximas elecciones. Bueno, la verdad es que sorprende la declaración del señor Civiac, ¿no? Porque hace un año estaban en gobierno, hace un año no decían esto, y en un año... pero Aragón, ha pasado un año y vemos que las cosas no avanzan. En un año Aragón es un caos, ¿no? Al final... Las carreteras la hemos reconocido, que son un caos y que no se arreglan. El señor Civiac, pues poco menos que se le ha escapado, ¿no? Que casi prefiere un gobierno del Partido Socialista. Al contrario, nos preocupa que pueda volver el PSOE. Nos preocupa muchísimo. Están muy cómodos, tanto Partido Socialista como Vox, en las Cortes de Aragón lo vemos todos los días, ¿no? Haciéndole la pinza
al Partido Popular. Es decir, Eso no es verdad. el Partido Socialista y Vox votan juntos muchas cuestiones. Y el PP también vota junto al PSOE en muchísimas ocasiones. Que harían sonrojar muchas veces a no, dígame una que haría sonrojar. Y esta es la política de Vox. Es decir, Vox necesita al Partido Socialista y el Partido Socialista necesita al Vox para atacar al Partido Popular. El enemigo común es el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Es verdad que, lógicamente, si no hay presupuestos, las cosas se pueden ralentizar un poquito más, pero nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto en un grupo, yo creo que está muy cohesionado, con un gobierno que está trabajando por Aragón en cuestiones importantísimas. La sanidad es la peor sanidad. O sea, lo dijo el señor Lambán antes de dejar el gobierno. Sí, pero no que mejora. estaba 2 años al borde del colapso. Es verdad que estaba al borde del colapso. Las carreteras las peores de España. Se están haciendo carreteras. No había vivienda. Se van a poner en marcha en este paquete ya 2.000 viviendas. Es decir, se está trabajando mucho por solucionar los problemas importantes que tienen los aragoneses. Y lo dicho, hace 2 años Vox no decía estas cosas. Hombre, claro que las decíamos. De repente Aragón es un caos. Antes funcionaba todo bien, según Vox, y ahora en un año que gobierna solo el Partido Popular es un caos. Bueno, no. Estos son cuestiones que yo creo que son palabras más gruesas de lo que la realidad y el sentimiento y la sensación que tiene la población. A ver, permítame darle una réplica, señor Monson, que además ahora está en lo más interesante el debate. Pues nos queda solo un minuto, es una lástima. Bueno, pues yo tengo que replicar, si no... No, mira, muy rápido. Es verdad, el Partido Popular es un rival político, pero nuestro enemigo es el socialismo, la izquierda y las políticas progres. Y en alguna ocasión votamos a favor del PSOE porque no es que votemos a favor del PSOE, votamos a la propuesta concreta. Entonces, yo creo que el señor Oliván no puede decir ninguna propuesta que nos haga sonrojar que hayamos votado que sí. Y yo lo único que he dicho es que nos preocupa muchísimo que la izquierda pueda volver al gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón debido al pobre balance que de momento lleva la gestión actual del gobierno en esos 3 o 4 temas que he dicho, en carreteras, en sanidad, en enseñanza de 0 a 3 años y en vivienda. Que sí, que de momento hay planes y anuncios, pero que muy poco se está realizando todavía. Bueno, pues lamentablemente no hay tiempo para la réplica, esperemos que lo haya. Pero tenemos toda la legislatura. El próximo día empiezo yo. Efectivamente, pues así lo haremos, señor Oliván. Muchísimas gracias. Señor Cibiac, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Monson. Y nosotros nos marchamos. La próxima semana volveremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.